bueno, podemos trabajar sobre lo que hayan hecho, y si no, bueno. Bueno, otra cosa, me preguntaron por el TP3, si queda tiempo al final, podemos hacer alguna consulta de ese tipo, pero la idea es que para eso se usen el foro y el horario de consulta, ¿sí? Recuerden que los miércoles a las 10 de la mañana tenemos consulta, así que también está bueno que lo aprovechen, ¿sí? Principalmente como para que tengamos una línea de trabajo durante las clases, ¿sí? En este caso, trabajar más o menos TP4 y empezar el TP5 para mantenernos dentro de los estándares, digamos, que está dictaminando el cronograma. ¿Eh? Así que, bueno, no sé si hay alguna duda puntual del TP4, si pudieron terminarlo. Más o menos habíamos charlado varias cosas de ese práctico. Por ahí no habíamos visto los últimos, pero los últimos, estaba ahí el ejercicio en el aula, había un ejemplo de cómo desarrollar todos. Estaba bastante visual, digamos. No sé, ustedes me dicen. Si no hay dudas del 4, podemos pasar al 5. Ustedes mandan. La idea, y creo que los demás iban a hacer lo mismo, porque eso lo compartí en el grupo, es trabajar una horita, por lo menos, con el TP4 por si hay algo que quedó pendiente. Lo comparto. Se murió la vieja, che. Parece. ¿Y qué dice el 7? ¿Qué hiciste del 7? ¿O qué hicieron del 7? Profe, yo tengo dudas con el 7, lo hice, pero no sé si está bien. A ver, dale, Igual, contame y de última vamos viendo. ¿se lo puedo mostrar de última? ¿Sí? Porque no soy muy bueno explicándome así. Yo creo que... Ahí lo escaneo y lo mando y lo pongo en la pantalla. Dale. Un ratito. El gráfico general está bien, sí, tenés que dibujar una elipse, o sea, no hay forma de, si no le damos valores a A y B y a omega, en realidad omega no importa mucho porque omega en realidad lo que me dice es con qué velocidad voy a girar sobre esa elipse. Básicamente haces un dibujo era una elipse, ¿no? O una hipérbola. No, una elipse. Una elipse. Entonces el gráfico, bueno, el gráfico en una elipse es general, digamos. Pueden hacerla así o pueden hacerla así, eso depende del valor de A o de B. ¿Está bien? Y después, ¿qué pide? Ahí vamos a ver vamos a esperar que compartan. Pero bueno, podemos charlarlo en general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pide el B? Encontrar un vector tangente unitario a la curva. Y acá me está definiendo la elipse como una curva. Si nosotros podemos escribir a C en función de T, ¿no? Como si tuviese dos coordenadas. ¿Está bien? Esa curva la podríamos dibujar en el plano. Eso supongo que lo van a haber hecho para dibujar la elipse. ¿Se entiende? Entonces yo de acá parto del dibujo de la elipse. Esto sería el A. Y el B me dice encontrar un vector tangente unitario a la curva. Tangente unitario a la curva, ¿no? O sea que esta es la curva y yo tengo que encontrar en cualquier punto, yo me paro en cualquier T, me paro en T igual a 1, ¿sí? Dependiendo de dónde empecé, no tengo ni idea. Me paro en el T igual a 1 y lo que quiero encontrar, aprovecho ese error que tuve ahí en el dibujo, es encontrar este vectorcito que es tangente a la curva en el punto. ¿Sí? Cuando quiero encontrar algo tangente, ¿qué es lo que Mi hago? viejo sabe que murió la vieja, man. Mami. O sea, cuando se habla de tangencial, ¿a qué?
que uno siempre se tiene que acordar. Derivo Exactamente. de la derivada. Encuentro la derivada, ¿sí? Venga, intentar. Entonces, ¿cómo voy a derivar? ¿Vos te vas a compartir? ¿Tenés ahí para compartir o querés que lo hagamos sobre el práctico? Dale. Ahí se está descargando, profe. Sí, sí, no hay problema. Espera un segundito. Entonces yo tengo que pensar que de alguna forma tengo que derivar esta cosa. ¿Y cómo la puedo derivar? ¿Cuántas variables tiene Z? A ver, ¿querés Ahí se compartirlo? descargó, profe. Yo dejo de compartir esto. Sí, a ver, espere un segundito. Bueno, me olvidé botella de agua. Ahí vengo. Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Se ve, profe? Ahí se ve, perfecto. ¿Ah? Sí, se entiende. Sí, sí, está perfecto. Lo único que podés escribirlo en notación cartesiana también, ¿no? Ujú. Perdón, cartesiana vectorial, ¿sí? Podrías decir, por ejemplo, que Z es A por el coseno de WT en la coordenada X y en la segunda coordenada tendrías B por el seno de WT, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, primero escribiste la forma general, está perfecto, ¿sí? Después dijiste que la derivada de eso te va a dar, ¿qué cosa? Bueno, exactamente el vector unitario va a ser, lo dividiste sobre el módulo para que sea unitario, Sí, y sí, me liberé. con ese en cada punto, en cada valor de t, vos encontrarías un vector, si querés ahí lo podés dibujar, ¿no? En cada punto de t encontrarías un vector que sería tangente a la curva y y sería unitario, ¿no? Porque lo dividiste sobre su módulo. Claro. O sea, eso es lo que me pedía cuando me pedía un vector tangente, ¿no? A esta elipse. Ujú. Era eso, ¿no? Ah, Sí. perfecto. Porque tenía la duda de... Eso sería el B. Ujú. Ahora, en el Claro. C, ¿qué te preguntaban? No me acuerdo, creo que la aceleración era. Dice, No me acuerdo. suponiendo que Z es el vector posición de una partícula moviéndose sobre C, por eso te decía, viste que lo puedes escribir vectorialmente, Ujú. las dos coordenadas, acordate que las dos coordenadas dependen de un solo parámetro que es el tiempo. Pero vos podías ubicar la Claro. posición de la partícula en el espacio en función de darle valores a t. Claro. En el espacio no, perdón, en el plano. Entonces te dice hallar velocidad, rapidez y aceleración. Entonces, velocidad, ¿qué sería? Esta. La derivada de la posición. La derivada de la posición con respecto al tiempo, eso sería la velocidad. ¿Sí? Sí. La rapidez, El módulo. el módulo de eso, perfecto. La aceleración, La derivada segunda de la posición. exactamente. Ahí está. Eso es lo que me pedía, ¿no? Ujú. Eso es todo lo que quería el ejercicio. Lo que pasa es que en realidad, ¿para qué es esto? Porque si ustedes vieron, la parte de integrales, lo que uno suele hacer es agarrar y escribir las integrales de línea. ¿Sí? Entonces, para escribir las integrales de línea, lo que se suele hacer es escribir en forma de curva la región que yo estoy trabajando. ¿Está bien? Entonces, ese ejercicio solamente es como para repasar esos conceptos. No sé si ahí la persona que lo estaba preguntando en el chat, creo que era, a ver, María, si ahora está un poco más claro, Yo, profe. ¿sí? ¿Y está más Sí, claro, sí, María? había derivado igual, pero no sabía si estaba bien. Ah, Sí, sí. claro. En realidad lo que vos haces es, si lo querés escribir como curva, directamente lo que podés decir es que ahí lo que escribió Matías, por ejemplo, en vez de escribirlo, que no es que está mal, o sea, está bien, está perfecto, pero por ahí lo que a uno le resulta más cómodo de dibujar los vectores es
escribiéndole como en coordenadas, ¿sí? Como pares ordenados. ¿Está bien? Entonces vos tendrías que A por el seno de omega t sería la primera coordenada y la segunda sería el coseno de omega t w. No, de omega t. B por el coseno de omega t. ¿Podés ¿Está bien? explicar? Entonces ahí tendrían las dos coordenadas. ¿Sabés que estoy ocupado? Derivo eso, tengo el vector tangente. Hablamos más, capaz que me está sacando El módulo de eso, bueno, sabiendo que la derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad, directamente, si yo considero que el desplazamiento de una partícula está descrito por esa figura, yo sé que si escribo el vector tangente va a ser la derivada, ¿sí? Va a ser la velocidad, el módulo va a ser la rapidez y la derivada segunda va a ser la aceleración. ¿Está bien? Bueno, listo, gracias, profe. No, por nada. Gracias a vos que me ahorraste el trabajo de tener que compartir eso. Listo, gracias. ¿Quedó claro, María? No sé si alguien más tenía alguna duda con respecto a ese ejercicio. Sí, profe. En el punto, en una parte dice que A es mayor que B. En ese caso, no se tendría que... El eje focal de la elipse no tendría que ser en el eje X. Sí, pero ¿O bueno, me equivoco? está bien, sí, pero, No, pero bueno, no era en realidad para preguntar por las dudas. es lo menos relevante, ¿sí? O sea, está perfecto. Pero Bueno, sí, seguramente en lo único que influye es en eso, ¿sí? En cómo vas a mirar el dibujo. ¿Está bien? Si va a ser chiquito, chatito así o va a ser un huevo, digamos. ¿Está bien? ok. A la hora de las cuentas, después es todo ahí como lo compartió Matías, ¿sí? Hay que saber representar nada más y está muy bien. ¿Alguna otra duda con el práctico 4? Perdón, ¿les quedó claro a todos? O sea, ¿había alguien que tenga una duda parecida o no había podido hacer ese ejercicio? ¿Daniel? ¿Candela? No se prenden los micrófonos y creo que van a preguntar, perdón. Profe, en Sí. el ejercicio 9, puede ser que está expresado bien F, o sea, porque no tiene I. Sí, en realidad lo que tenés que pensar ahí es que la F Tengo que sería... reemplazar por... Todo lo que sería B sería 0. ¿Está bien? ¿Cómo, profe? Todo lo que sería B, si yo la escribo a la F, si yo escribo a la F, eso después depende de uno cómo la escribe, ¿no? Si yo escribo a la F como una U más una I de B, esto es lo que sería 0. Ah, ok, ok. Solamente No, claro, tendría... no sabía si estaba mal o era así. Claro, sí, sí. Gracias. Sí, igual acá por lo general se escribe de esta forma. Igual es una notación nomás, P más IQ, solamente porque después lo que se termina aplicando acá es el teorema de Green, entonces por lo general se escriben las funciones de esta forma, ¿sí? Pero bueno, recuerden que la P en realidad era lo que antes nosotros llamábamos U y la Q es lo que antes llamábamos B. Está bien, en este caso solamente tendrías, si querés ir reemplazando en los ejemplos, por ejemplo, que están en el 9, si quieren podemos ir viendo los ejemplos esos, esto sería 0. ¿Está bien? Fíjense que ahí está, para eso están todos los ejemplos que eso los hizo Karina, están muy buenos. Creo que había un error, me olvidé de decirle, pero a ver, ahora les comparto el apuntecito. Después última volvemos al práctico si quieren, si hace falta. Fíjense, bueno, acá están todos los ejemplos de cómo calcular gradiente, divergencia, rotor y laplaciano.
Fíjense que esto es lo que yo les decía, ¿sí? La f de xy se puede escribir como una a de xy igual a p de xy más una i, q de xy. O sea, esto es notación, ¿sí? O sea, esto es como uno lo escribe. No, lo que hay que tener en cuenta es solamente esto, que sea continuamente diferenciable. Nosotros por ahí no hacemos tanto hincapié en estas hipótesis, ¿sí? Pero bueno, no se olviden que en realidad siempre tiene que verificarse esto, porque si no ahí empiezan los problemas de sobre las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, para evitar esos problemas siempre se pide que esta función sea continuamente diferenciable y ya nos olvidamos de todos esos problemas que pueden llegar a surgir ahí. Fíjense que acá están expresados cómo calcular el gradiente y cómo calcular, bueno, perdón, acá está el gradiente, después está la divergencia y después está el vector y el laplaciano. Fíjense que el gradiente es lo mismo que estábamos viendo antes, ¿sí? Fíjense que esto termina siendo un vector. ¿Sí? Fíjense que si tenemos la función expresada en dos coordenadas, esta sería la forma de trabajarlo, ¿sí? Acá está dado por ahí en forma vectorial, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros teníamos acá en el ejemplo era que la x dependía de t y que la f dependía de, perdón, y que la y dependía de t, entonces nos quedaba una cosa parecida a esta, ¿sí? Fíjense que en realidad en el ejercicio 8 lo único que se calculó fue el vector, ¿sí? El vector gradiente. Acá está cómo se calcularía en coordenadas. Lo mismo para la divergencia, ¿sí? Acá lo que se hace es el gradiente por producto escalar con la f, o el gradiente producto escalar con la a. Y acá no sé si lo notaron, que en realidad acá debería decir producto vectorial. No sé si lo vieron. Sí, me parecía raro. Claro, porque en realidad el producto escalar se hizo antes, y acá lo que se hace es el producto vectorial y se hace de esta forma, ¿sí? Fíjense que cuando hacen el producto vectorial de esta forma, la única coordenada que es distinta de 0 es la k, ¿sí? Y eso es lo que nos estaría dando el rotor, ¿sí? Bueno, el laplaciano, que de vuelta es el gradiente por sí mismo, y nada más. Acá tienen un ejemplo de cómo calcular cada uno. Bueno, acá la función tiene las dos partes, pero bueno, en el caso que no tenga parte imaginaria, yo sé que solamente va a ser esto, más y por esto, y así sucesivamente, ¿sí? Donde tenga que calcular la derivada de q me dará 0, ¿sí? Porque la q en realidad es la función correspondiente a la parte... Uy, perdón, me pasé. Acá. A la parte imaginaria. ¿Está bien? Ahí debe haber habido un error de tipeo, ¿sí? Pero en realidad es un producto vectorial. Lo que pasa es que estoy multiplicando vectores que básicamente tienen dos coordenadas y una 0. Y bueno, cuando yo hago el producto vectorial me aparece en el otro eje. ¿Está bien? Tranquilito. Profe, Sí. hago una consulta. En el último ejercicio, el ejercicio 12, cuando me dicen que pruebe que la divergencia es 0 cuando la parte real, cuando es solamente imaginaria la función. ¿Cómo se explicaría eso? Tendría que poner que al no existir P, por ejemplo, como se utiliza P y Q, al no utilizar P, quedaría la derivada de Q respecto a I igual a 0, y por eso daría 0. ¿O cómo se debe explicar eso? No sé si me entiende lo que le pregunto. Sí, lo que pasa es que en realidad yo iría por la divergencia del gradiente en general.
O sea, ¿Cómo ¿qué que? pasa cuando vos le calculás la divergencia al gradiente? O sea, vos fíjate. La divergencia sería multiplicar escalarmente el gradiente por la función. Entonces, la divergencia del gradiente sería la divergencia aplicada, perdón, este producto pero aplicado a un gradiente de una función. ¿Está bien? Entonces, fíjate qué términos sobreviven. Yo arrancaría en general, si necesitas de alguna forma anular algo, o sea, meter la hipótesis lineal sea imaginaria, pura, bueno, tendrás que ponerla. Igual yo utilizaría por ahí, fíjate que te dicen que la parte real es armónica, o sea que si la parte real no necesariamente es cero, esto también te va a dar cero. ¿Qué ocurre cuando la parte real era armónica? ¿Qué se verificaba? ¿Sí? ¿Te acordás que tenía algo que ver con el laplaciano? ¿Me explico? Yo trataría de encararlo en general primero, ¿sí? O sea, tomar una f o una a en este caso, ¿sí? Una a igual a p más iq, calcularle el gradiente y a ese resultado le calculo la divergencia. ¿Está bien? Y veo, Ah, claro, ahí entendí. Claro. ¿está bien? Sí, sí, ahí entendí. Listo. Gracias, profe. No, por nada. No sé por ahí si se entendió lo que dije. No sé qué estoy compartiendo. No sé si estoy compartiendo el... A ver, vamos a compartir el Jamboard. Pero ya no sé ni qué estoy compartiendo. O sea, básicamente lo que yo debería mirar es dada una A. Esto sería hint 12. Debería mirar una A que es de una xy igual a una p de xy más iq de xy. No nos olvidemos que esto es la parte real y esto es la parte imaginaria. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando... Uy, alguien vino tarde. ¿Qué pasa cuando yo a esto le calculo el gradiente? O sea, le calculo el gradiente a de xy, esto ya lo tienen ahí, ¿sí? Entonces, bueno, pongo cuánto vale el gradiente y al gradiente le calculo la divergencia. Sí, pero la divergencia, ¿qué es? Es multiplicar escalarmente por el vector gradiente. ¿Sí? O sea que a este resultado lo voy a multiplicar escalarmente por el gradiente. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde? Que ya lo vieron. ¿Sí? Ustedes saben que el gradiente, bueno, ahí lo tienen escrito, ¿no? El gradiente en general es la derivada de f respecto de x más la derivada de y respecto, perdón, la derivada de f respecto de y, si tengo a la función expresada de esa forma, y si la tengo expresada en términos de a, perdón, de p y de q, es directamente acá, ¿cómo va? Va la derivada de x más y por la derivada de y. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería el proceso? Le calculo el gradiente a y después lo multiplico escalarmente
por el vector gradiente, ¿sí? Esto es producto escalar. Y ahí veo que me da el resultado, ¿sí? Fíjense que va a haber derivadas cruzadas. Y aparte fíjense que una función, ¿cuándo una función era armónica? A ver, Cuando verificaba la ecuación de Laplace. cuando verificaba la ecuación de Laplace, entonces me dice, fíjense que acá lo que dice, que A es imaginaria pura, entonces yo sé que esto vale, ¿cómo dice el inciso? Me dice que esto vale 0. Si A es igual a 0, o si la parte real de A es armónica. Fíjense que esto, si ustedes lo aplican esto directamente acá, no es A igual a 0, perdón, es P igual a 0. No, porque dice que A es solamente imaginaria. Bueno, la parte real de A obviamente que es P, ¿no? Me dice que esta cosa vale 0, sí. O esto es igual a 0, o sí, la parte real de P es armónica. Fíjense que si ustedes reemplazan solamente que P sea igual a 0, probablemente cuando hagan esta cuenta ve rápidamente que es 0. El tema es que lo que tendrían que inferir de ahí es esto. ¿Sí? Que la parte real en realidad es armónica. O sea, tiene que verificar la ecuación de Laplace. Fíjense que derivadas segundas van a aparecer, ¿no? Porque acá el gradiente es una derivada. Si multiplico escalarmente por otra derivada, probablemente aparezcan las derivadas segundas, ¿sí? Y ahí es donde... De ahí sale, ¿sí? Hay que juntar esas cosas nomás. Esto a esto, multiplicarlo escalarmente por el gradiente otra vez. ¿Está bien? Para obtener la divergencia del gradiente. Esto lo pueden reemplazar porque lo tienen acá en el apunte ahí de los ejemplos del 9 al 12. Está explicitado cuánto vale, si ni siquiera tienen que calcularlo. Esto de acá es la derivada de P, bueno, lo voy a escribir mejor, así ya queda. Esto no es más que la derivada de P con respecto a X, menos la derivada de Q con respecto a Y. Más I por, ¿qué cosa? La derivada de P sobre I más la derivada de Q con respecto a X, ¿sí? Y ahora lo multiplico escalarmente con el vector este, y bueno, de ahí deben poder concluir esto, ¿no? Fíjense que si directamente escriben que P es igual a 0, esto no está. O sea, este término no estaría. ¿Sí? Entonces hay que ver qué pasa cuando yo derivo. ¿Sí? Cuando va el producto escalar. Fíjense que acá cuando va el producto escalar, ¿qué pasa? Voy a derivar esto ahí respecto de X y esto solamente respecto de Y, entonces ahí se van a anular. Y bueno, después
cuando haga todas las derivadas, a ver qué me queda con respecto a los términos de P, ¿sí? A ver si puedo concluir que realmente la P tiene que ser armónica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo entendí bien. Gracias. Fíjense que, claro, ahí nomás faltan las cuentas. Se hacen las cuentas de ahí, tiene que salir. Las dos conclusiones, ¿sí? Directamente, si ustedes trabajan esto en forma general, tienen que salir las dos. O sea, obviamente este es el caso trivial y este es el caso que les va a quedar general, ¿sí? Le van a decir, ah, bueno, pero si, ¿cuándo esta cosa va a ser cero? Y bueno, cuando realmente la P sea armónica. ¿Está bien? No sé si había alguna otra duda. Igual si ahí falta algún problemita de cuentas o lo que sea, está el foro y está la consulta el miércoles. Profe, yo en el ejercicio 6A había que derivar una función y lo hice con las reglas de derivación y me quedó la duda si tengo i, lo tengo que trabajar como una constante para cuando derivo. Sí. Sí, lo que te puede Ok. pasar es que cuando vos reemplaces, después lo que te quede acá, porque en realidad si vos tuvieses, por ejemplo, no sé, z por i, el logaritmo, bueno, ahí te va a aparecer siempre esa constante en la regla de la cadena. ¿Está bien? Si vos tenés que derivar z más 2i, ¿sí? Considerando que estas funciones son analíticas, entonces ¿qué va a ocurrir? Esto te va a dar 1. Claro. ¿Está bien? Entonces pensá lo mismo. Lo que Sí, pasa sí. que, bueno, después la variable compleja puede volver a aparecer porque acordate que z es un número complejo. Entonces, si a vos te piden, por ejemplo, tuviese sido z cuadrado, esto hubiese dado z, ¿no? Entonces, si a vos te piden cuánto vale la función en 3i, vos sabés que va a valer 3i. Bueno, 2 por 3i. Para el caso este. ¿Está bien? ¿Esa era la pregunta? Sí, profe. Sí, era una pregunta que me quedó por la duda. Claro. Después, por ejemplo, lo que puede pasar es que cualquier constante que esté multiplicando a z, cualquier coeficiente en un polinomio, puede ser complejo también. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, hubiese tenido z cuadrado, podrías haber tenido 3 más i por z al cuadrado. Y eso te hubiese dado 2, 3 más i por z. ¿Está bien? Lo trabajás siempre como si fuese una constante. Puede desaparecer, obviamente, si cuando vos derivas respecto de z, eso no está aplicado a ninguna variable. ¿Está bien? Y acá el Sí, problema que gracias. puede haber es la regla de la cadena, digamos. Que por ahí es una regla de la cadena medio pesada, pero salvo eso, es solamente como para que vean que pueden aplicar, salvo esos pequeños detalles que estuvimos discutiendo recién. Si yo sé que la función es analítica, la puedo derivar como si fuese una función real. ¿Está bien? No tengo que pasar por derivadas parciales ni nada de eso. Obviamente si me preguntan que si una función es derivable, bueno, voy a tener que calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Obviamente nadie les va a pedir que calcule las ecuaciones de Cauchy-Riemann para estas funciones porque son muy feas. ¿Está bien? En realidad ahí uno sabe que son una composición de funciones que son analíticas, entonces puede decir que son analíticas, etcétera, etcétera. Lo importante es siempre saber que uno puede hacer eso cuando tiene una función que es analítica, ¿sí? Como sabe que es diferenciable en cualquier punto.
Y si no, bueno, tiene que hacer la salvedad, bueno, yo puedo hacer esto salvo en tal punto. ¿Está bien? Profe, ¿se sabe hasta qué tema entra en el primer parcial? Todo integrales residuos, series entran en el segundo. Perdón, el segundo empieza a partir de series. Ok. Todo lo que es integrales, hay dos prácticos de integrales, ¿sí? Tenemos uno que vamos a empezar ahora, y después hay otro más, que es de aplicación más de teoremas de residuos. Ahí preguntaron en el chat la diferencia entre las dos operaciones del punto 11. A ver, las dos primeras operaciones del punto 11, no me las recuerdo. Y en realidad es la misma cosa, ¿no? Porque aplicar el gradiente a la función A o multiplicar escalarmente el vector gradiente por A tiene que dar lo mismo. Lo que pasa es que en realidad esto sería un vector y esto sería una constante. ¿Está bien? Es solamente para marcar esa diferencia. Fíjate que tienen, por eso tiene la flechita arriba. Primero es hablar del gradiente como vector, ¿sí? Y lo otro es hablar del gradiente como número. Lo que pasa es que como un número complejo puede ser representado como un vector, parece que esas dos cosas son iguales. ¿Está bien? Pero es solamente ese detalle. En el ejercicio 6, ¿en cuál? En el 6A. ¿Estás preguntando, Matías? Sí, todo esto es constante. En realidad es 3 por el seno cuadrado de 2z menos 1 más i. Esto es una recta. ¿Está bien? Entonces básicamente lo que yo voy a hacer acá es decir, bueno, tengo la derivada del seno cuadrado, todo esto le va al cuadrado, entonces le aplico regla a la cadena, digo, primero derivo la función interna, o sea que sería el 3 veces, me quedaría 2 por el seno de toda esta cosa, después ahí derivo el coseno, digo, bueno, por el coseno de toda esta cosa, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Porque estoy derivando respecto de z, ¿sí? Ustedes acuérdense sobre qué variable están derivando. Y obviamente que en este caso, en los complejos, un número complejo es una constante. ¿Está bien? Ahí lo que tienen que pensar es que es básicamente, no sé, toda esa función, x más 3. ¿Está bien? Es lo mismo. Lo único que, bueno, como están en los números complejos, lo que puede pasar es que mis constantes tengan una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Pero no dependen de z. Eso es lo importante, digamos. Por eso son constantes.
Bueno, tenemos 10 minutos antes de las 5:20, por lo tanto, si no hay más dudas, podemos discutir esa duda que tenían ahí, no me acuerdo quién era, del práctico 3, que en realidad está explicado ahí en el foro. Yo no sé qué es lo que no se entendió del foro, pero lo podemos mirar. Lo miramos rápido si quieren. Sí, yo lo vi recién, justo ahora. Y no sé, o sea, todavía no vi mi resolución, o sea, no es que me lo puse a rehacer, pero Claro, pero fíjate, a ver, déjame que yo comparto ahí la pantalla y cualquier cosa, vemos la explicación, así si alguien tiene alguna duda, lo cerramos. Pero ahí está como bien descrito, ¿sí? O sea, falta hacer una cuenta nomás. Segundo que no, me equivoqué. Pestaña. Ya, bueno, este. Eso es lo que preguntaron, sí, preguntaron por el ejercicio 13. Uno sobre el seno de Z. Bueno, ¿alguien más tuvo dudas con este ejercicio o con la explicación les alcanzó? ¿Cuál ejercicio es, profe? El 13, del práctico 3, perdón. Había que analizar continuidad en cosecante de Z. Entonces hay que mirar las raíces del seno de Z. Entonces en realidad acá me parece que lo que pasó es que se complicaron demasiado. puede ser, porque a mí me quedó el mismo sistema de ecuaciones que le quedó a la chica y me quedé ahí. Claro, lo que pasa es que acá lo puso Cari. Fíjate que en realidad decir que esta función es 0, es decir que esta función es 1. E a la 2 y z. ¿Está bien? No. Y porque No, no. para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Yo Ah, tengo, yo tengo que un lo de arriba cociente. se hace. Entonces, si yo quiero que e a la iz menos e a la menos iz sea igual a 0 para que esto se indetermine, si no, no se indetermina. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Dónde ocurre esa indeterminación? Esa indeterminación ocurre cuando e a la 2 iz es igual a 1. ¿Está bien? ¿Uno? Pará. Sí. Sí, porque en realidad lo que se hace es decir, bueno, e a la iz igual a e a la menos iz, ¿sí? Para que esté cociente de 0. Sí, eso sí. Y entonces, ¿qué haces? Tenés e a la menos iz de un lado y tenés e a la iz del otro. Ujú. Uno de los dos términos pasa dividiendo para el otro lado y te queda un 1. Sí, sí. Entonces tenés que mirar esta ecuación. ¿Está bien? Y esta ecuación, si uno no ve cuándo es 1, ¿qué puede hacer? Puede armar un sistemita. Aplica Euler acá y me queda que la parte real tiene que ser 1 y la parte imaginaria tiene que ser 0. ¿Está bien?
Sí, quizás yo lo sobrepensé porque creo que fue una chica que subió esto que hice prácticamente lo mismo, o sea, agarré, separé los Z, digamos, el exponente de Z lo separé en X e Y, ahí igualé en 1 en la parte real y 0 en Y, y te queda ahí como coseno de 2X y tiene que ser distinto en realidad al exponente, a la exponencial de 2y, te queda que seno de 2x tiene que ser distinto de 0y para que no se cancele. Digamos, esos son los valores que no tiene que tomar la variable para que no te quede una indeterminación. Pero sí, Claro. es más fácil verlo de la parte de z. O sea, sin hacer eso, e igualarlo a 1. Más Claro. sencillo. Y lo que pasa es que sí, ¿viste? Porque ahí lo que te va a pasar es que te va a quedar un sistema. Entonces, por ahí mirándolo con ese enfoque es más rápido. Y si no hace las cuentas, y si no, bueno, mete una respuesta acá, sobre esta misma pregunta. ¿Está bien? Sí, está bien. Después la veo. Gracias, profe. Sí, Perdón bien. la molestia. No, por favor. Y se sigue iterando, digamos. Bueno. Práctico 4. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que no se haya trabajado? Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda en el ejercicio 2D del práctico 4. Porque vio que tengo que separar en la variable u y en la variable b. Y es una división entre z y z más i. Y en el 4, en el 2D, práctico 4. Acá, Sí. Y no sé cómo separarlo. Y pero acordate que acá tenés, ¿esto qué es? Esto es x más y por y más y, o sea que tenés x más y más 1 por y, y cuando vos tenés una división, ¿qué tenés que hacer? Tenés que multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Y cuál es el conjugado de este? Bueno, arriba vos vas a tener x más y por y, abajo vas a tener x más y más y, no, perdón, más 1, no sé por qué puse una i. ¿Está bien? Más 1 por i, y bueno, esto lo vas a multiplicar por x menos y más y, no, 1 y sobre, bueno, lo mismo. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Ahora vas a tener, en el denominador no vas a tener número complejo, por lo tanto lo que te quede arriba lo separarás en parte real, parte imaginaria y chao. ¿Está bien? Ah, listo. Gracias, profe. No. Y después, otra consulta. En el ejercicio que sigue, veo que dice que hay que analizar para qué valores de z son derivables y o analíticas. Y para que sean analíticas se tenía que cumplir las ecuaciones de Cauchy y Riemann en un entorno, pero ¿cómo sé yo en qué entorno? Para ser analítica tiene que ser derivable. Empecemos porque, bueno, ¿dónde pueden llegar a tener problemas estas funciones? Entonces, primero calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ver si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se verifican. Si se verifican, te dan igualdades, por ejemplo, 0 sobre 0, perdón, 0 igual a 0, cualquier cosa. 0 igual a 0, 1 igual a 1, bueno, entonces se van a verificar siempre, porque no tienen condiciones las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En cambio, si por ejemplo te queda, no sé, que x sea igual a 0, vos sabés que, bueno, sí o sí necesitas que la primera coordenada de que tus números, para que esa función sea derivable, necesitarías que tus números sean imaginarios puros, por ejemplo, si te quedó que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, dada esa condición, vos vas a poder decir, bueno, entonces para x igual a 0, y por ejemplo si te quedó y igual a 0, vos sabés que para el 0, 0 se van a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Pero ahora, si las ecuaciones de Cauchy-Riemann te dieron x igual a 0 e y igual a 0, ¿qué pasa? Si yo me muevo sobre cualquier entorno del 0, 0, esas ecuaciones no se van a verificar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esas ecuaciones se verificaban únicamente en el punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir el entorno? El entorno quiere decir que yo me muevo del punto que tiene problemas. Si no tiene problemas en ningún punto la función, directamente es analítica, como la primera. ¿Está bien? Pero ¿qué va a pasar? Para eso tiene que ocurrir que me queden igualdades las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, que no tengan condiciones para verificarse. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann tienen condiciones para verificarse, en los puntos donde se verifiquen, será derivable. Pero si yo me muevo sobre esos puntos, alrededor de esos puntos, las ecuaciones no se van a verificar. Por lo tanto, no va a ser analítica. ¿Sí? Esa es la forma de analizar. El tema es que la derivabilidad, yo la analizo en un punto. Entonces vengo acá, tomo la función, calculo la ecuación de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann me quedaron x igual a 0 e y igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es derivable en 0, 1, o sea, en y. ¿Está bien? Pero ahora, si yo miro alrededor del punto S, un entornito, ¿qué pasa? Y este punto no tiene las coordenadas 0, 1. ¿Sí? Está cerca, pero no quiere decir que tiene las mismas coordenadas. Entonces, si yo me paro en este punto, acá no se van a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿está bien? Entonces, si las ecuaciones de Cauchy-Riemann me dieron algo como esto, yo sé que la función f va a ser derivable en 0, 1, pero no analítica. ¿Sí? Si tengo que analizar todo el plano complejo, donde yo tenga algo así, ya está. Esa función no va a ser analítica. Si a mí me piden por ahí regiones más chiquititas, bueno, tengo que ver. ¿Está bien? Pero la idea del entorno es eso. O sea, yo tengo que pensar en un entorno, no hace falta que escriba un entorno. Si yo entiendo la idea del entorno. Yo sé que si un entorno del 0,1, que es una bolita, porque estoy en R2, yo sé que es qué cosa. Es una circunferencia, o depende de la topología. Puede ser una cajita, puede ser lo que sea. ¿Sí? Pero es algo que está cerca del punto. Algo bidimensional. Una región. Entonces, si la ecuación de Cauchy-Riemann me da algo así, bueno, obviamente que si yo me muevo de ese punto, no se van a verificar. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, ahora sí, gracias. Claro, lo que tenés que mirar es eso, ¿sí? Primero, calcular la ecuación de Cauchy-Riemann. Fíjate, si no te dan ningún tipo de condición, si por ejemplo la ecuación de Cauchy-Riemann te quedan 0 igual a 0, 1 igual a 1, o lo que sea, entonces lo que estás diciendo, bueno, eso se verifica siempre. Si vos tenés alguna condición como la que marcamos ahí, lo que va a ocurrir es que, bueno, se van a verificar si y solo si x es igual a 0 e y es igual a 1. Entonces, bueno, ahí solamente se van a verificar en ese punto. Pero si algo se verifica puntualmente, quiere decir que si yo me muevo un poquito del punto, entonces no se verifica. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. Uf. Bueno, práctico 4, ¿alguna duda más? No. Está escuchando un audio el profesor. De WhatsApp.
Bueno, no hay más dudas del práctico 4. Bueno, recuerden que sigue siempre habilitado el foro y la clase de consulta de los miércoles. Y bueno, yo creo que ya vieron algo de, a ver qué dijo Horacio. A ver si había escrito algo hoy. Ajá. Ya deberían poder hacer las integrales de línea y, bueno, los primeros ejercicios del práctico 5, con lo que vieron en teoría. ¿Sí? Fueron a teoría, trabajaron. Voy a abrir el práctico 5. Profe, Sí. A ver qué se puede hacer hasta el... Los primeros 3 se pueden hacer. ¿Había alguna pregunta? Ahí se... No se escuchó si preguntaron, ¿sí? profe, Ajá. yo tengo problemas con el 1. A ver. Y lo hice, pero se me hizo muy largo hacerlo. O sea, tengo Bueno. una carilla hacerlo. No sé si es así que hay que hacerlo, porque se me hizo una integral muy grande, porque tuve que separarla en 2. Son largos. Eso sí puede pasar. ¿Querés compartir lo que hiciste? Primero miramos el práctico, así nos orientamos todos sobre qué ejercicio estamos trabajando y después si querés compartir. Bueno, espera que le saque una foto entonces. Dale. Sí. Si no querés no pasa nada, ¿eh? No es que te quiero exponer, o sea, acá estamos todos aprendiendo, ¿no? Nadie debería de criticar nada que vos hagas. No está bien, profe, no hay problema. Dale. Bueno, fíjense que al principio es escribir las integrales, porque ahora ¿qué va a ocurrir? Ahora, lo mismo que estuvimos haciendo nosotros antes, que pensábamos a veces trabajábamos las cosas como si fuesen números reales y a veces las trabajásemos como si fuesen cosas en el plano. Acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces ahora, estas integrales de tipo compleja, o sea, integrales de variable compleja, las estoy mirando en el plano, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular esta integral de esta función a lo largo de esta curva, obviamente que esta curva tiene que unir estos 2 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a terminar haciendo? Voy a terminar haciendo una integral de línea, ¿sí? ¿Y una integral de línea qué es? Es, de alguna forma, parametrizar esta función, ¿sí? En vez de mirar la función ahora como una cosa que tiene 2 variables, la voy a mirar como algo que depende de una sola variable, ¿sí? Que va a ser la variable t. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que escribir es, bueno, z conjugado va a ser igual a qué? A x menos y por y yo sé que x va a ser igual a esto y que y va a ser igual a esto, ¿sí? Acá directamente me dan el valor de la curva. A veces lo que tengo que hacer es yo generar la curva, ¿sí? Ahora mientras Matías comparte lo que hizo, así trabajamos sobre un ejemplo en particular, podemos ir charlando, ¿sí? No sé si alguien más planteó algo. Denme un segundito, yo tengo que ir al baño y ahí vuelvo. Es un minuto.
Entonces, bueno, fíjense que acá en este ejercicio nos dan calcular la misma integral por tres curvas distintas, ¿sí? Ustedes se acordarán de análisis 2 que si nosotros calculábamos una integral de línea por distintos caminos nos tenían que dar todas iguales, así que la idea sería comprobar que estos valores son todos iguales, ¿sí? Acá va a pasar. Y bueno, acá va a ocurrir lo que decía Matías, así que, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener todo dependiendo de t y diferencial de t, pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que voy a terminar teniendo dos integrales, ¿sí? Una integral real y una integral imaginaria. ¿Está bien? Ahí, profe, lo puedo descargar. Dale. ¿Quieres presentarlo? ¿Tengo que dejar de presentar yo? Creo que puedes pisar lo que yo comparto. A ver. Fíjate si puedes compartir, ¿verdad? Ahí está compartiendo. Ahí empezó. Es todo este choclo que está acá. Sí, puede ser. Ese se dice Principalmente bien. porque fíjate que las coordenadas, fíjate que te estás acercando a esos dos puntos por una parábola. ¿No? ¿Dibujaste esa curva? No, me olvidé dibujarla. Bueno, fíjate que en realidad te termina quedando una parábola, ¿sí? La idea es que la curva que está ahí une los puntos, porque si no une los puntos estamos en problemas, ¿sí? Igual es fácil de ver, ¿no? Porque es cuestión de darle valores si yo digo, por ejemplo, que x vale 1, ¿t cuánto tendría que valer? Es 0, 0. Tendría que ser 0. Y si x vale 3, es menos 1, 2, 1. ¿Está bien? Ujú. Entonces, bueno, por lo menos sabes que las coordenadas de x las está poniendo, después hay que mirarla de y. Yo sé, después dibujo la gráfica de esto. Sí, es que solamente como para que realmente te des cuenta que esas cosas está uniendo esos dos puntos, porque si no es como que estás calculando una integral de línea a dos puntos Sí. y no estás viendo que esa curva está uniendo esos dos puntos, ¿sí? Ah, Es un salto de fe, digamos. claro. Entonces, vos decís que z conjugado es igual a x menos y. Z conjugado sería 2t más 1, porque es x, menos el valor de y, perfecto. ¿Y el diferencial de z? Este diferencial de x más y diferencial de y. Acá Perfecto. lo reemplacé. Acá lo reemplacé de acá. Y sí. Bueno, si las cuentas están bien, lamento informarte que está bien. Ojo para que... Upa. lo que pasa es que el diferencial de z no lo escribiste en términos de t. A ver, para. Después lo volviste a escribir. Hasta la primera línea estás trabajando todo en términos de x y de y. Sí. ¿Está bien? Y después reemplazaste. Claro. Claro, porque en realidad el de Acá x... ya tengo los diferenciales. Claro, el de x es 2 veces el diferencial de t y el de y es 8t menos 1, 8t menos 1, ahí hay un paréntesis, ¿no? Sí. Porque es 8t menos 1 diferencial de t. Ujú. Sí, está bien. Entonces, sí, Ah, tenés que ir reemplazando todo y bueno, ¿y qué era eso? Ah. sí. Yo pensé que lo había hecho como que yo pensé que había otra manera de hacerlo, porque se me hizo demasiado largo hacerlo. No, Pensé que había otra manera de hacerlo a esto. sí, no, bueno, sí, es un trabajo que lleva tiempo. Igual depende mucho de la curva, probablemente esa curva que está ahí no es la curva más simple para llegar a esos dos puntos, ¿sí? Probablemente el que tiene la línea recta sea más rápido. Claro. Pero bueno, es en términos de cómo se... Ok. Pero el planteo general del problema está bien hecho, ¿no? Sí. O sea, salvo que te hayas equivocado en alguna de esas cuentas, que es probable porque bueno, Sí. son muchas, pero fuera del trabajo algebraico esa es la idea, ¿sí? Ah, ok. Está bien. Listo. Ahora tenés que hacer lo mismo con Los otros. con las otras curvas, que por ahí el segmento de recta que une 1 con 1 menos 2 con 3, 1 sea más amigable. Sí, más sencillo.
Y después en el otro es lo mismo, o sea, estás haciendo en el I, lo que terminás haciendo es unir mediante 3 puntos. Eso si quieren lo voy a escribir en la pizarra como para que lo tengan todos. Lo tuyo está bien, Matías, ¿eh? O sea, Listo. tenés que revisar que esas cuentas no estén bien equivocado en alguna, pero ese es el proceso, ¿sí? Lamentablemente, eso es lo que tenés que hacer, ¿sabes? Okay. Pasa que vos decís, bueno, primero escribo a la Z en términos de X y de Y. Después escribo a la X en términos de T y a la Y en términos de T. Lo mismo con los diferenciales. Y después te quedan. La idea que vos vas a trabajar va a ser, vas a tener una integral que te parece que tiene 2 variables, después vas a trabajar una integral que parece que tiene una sola variable y la vas a separar en algo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Ahí vamos a escribir algunas cositas, así como hints. Pero sí, hay que sentarse y hacer esas cuentas. No son difíciles, pero son extensas, digamos. Hay que hacerlo bastante. Lleva su ejercicio, ¿no? Por favor. Esto era TP4. Esto no se lo compartí, no estamos haciendo mucho, pero bueno, se los comparto igual como para que lo tengan y no tenga que estar después mandando el PDF. El chat. Necesita el lápiz. No sé. Sí, ahí está. Bueno, entonces acá, en todo lo que es el ejercicio 1, fíjense por ejemplo, a ver, veamos el I. El trabajo después en todos es lo mismo, ¿sí? Fíjense que por ahí el B es más fácil de lo que parece, ¿sí? No, en el B, hagan lo mismo, ¿sí? Ya parece que están coordenadas polares, pero hagan lo mismo, reemplacen Z por lo que vale en T y chao, no se estresen. Entonces fíjense que lo que nosotros tenemos es esta integral, tenemos que poner la integral de línea, de 1 menos 2i, 3 más i. La integral era z conjugado más 3. Diferencial de z. Y tengo que unir estos puntos. Tengo el 1 menos 2i. Bueno, voy a tener que dibujar. Me quería ahorrar el dibujo, pero nos va a servir para encontrar el segmento de recta que une los puntos. 3 más i sería 3 y 1 acá. Acá estaría el primero, sería 3 más i. Y el otro es 1 menos 2i. ¿Está bien? Acá, estos son nuestros 2 puntos. Y me dicen que los una mediante el segmento de recta que une estos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo les parece que va a ser la C? ¿Se entiende la pregunta? Ese sería el inciso I. Suena muy feo cuando uno lo dice. ¿Cómo encontraríamos ese segmento? A ver, ¿qué les parece? De la misma forma en la que teníamos descrito, por ejemplo, la curva C en el primer inciso, ¿sí? Restando nomás. Restando, pero a ver cómo... Acordate que lo que vamos a tener que encontrar es a X en función de T y a Y en función de T. Si yo resto, ¿cómo encuentro el parámetro T? ¿Me explico? Sí. ¿Está bien?
¿Qué podemos pensar que es fácil de ver acá? ¿Una qué? ¿Una ecuación de una recta? La ecuación de una recta. Si estoy uniendo dos puntos. Fíjense que esto no es más que unir el 3,1 con el 1 menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la encuentro la ecuación de la recta? Sería I menos I sub 0 igual a M, la pendiente, X menos X sub 0. No. ¿Sí? ¿Y cuál sería la pendiente de esta recta entonces? ¿Cómo la encuentro? A ver, ¿cuánto avanzo si yo me muevo del 1 al 3? ¿Cuántas unidades avancé? 2. ¿Y cuántas subí? 3. O sea que esa no es la pendiente. Sí. Recuerden que la pendiente de la recta es delta X sobre delta Y. Al revés, perdón. Delta Y sobre delta X. ¿Está bien? Delta Y son 3 unidades, delta X son 2 unidades. Me moví a la derecha y subí, por lo tanto, es positivo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora decimos Y es igual, perdón, Y menos Y 0. ¿Y 0 cuál sería? ¿Qué punto puedo elegir? ¿Puedo elegir cualquiera de los dos? ¿Tengo que elegir uno en particular? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces, a ver, dígame uno. Menos 2 sería. Igual a 3 medios por X. Para que acá puse un X y era un 2. Menos 1. X menos 1. Así, ¿no? Creería que sí. Menos 3 medios menos 2 son menos 4 medios. O sea que acá me daría menos 7 medios. ¿Está bien? Bueno, esto es curso de ingreso, chicos, ¿eh? No es ni análisis 1. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Entonces, si yo tengo... ¿Y ahora qué hago? Ahora directamente digo que Y es igual a T. O que X es igual a T en este caso. Y ya estamos. ¿Sí? Porque si yo digo acá que X es igual a T, ¿qué tengo? Que Y es igual a 3 medios de T menos 7 medios. Y se acabó mi problema. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y esa es la ecuación de la recta. Ahora, ¿cuál es la ecuación del segmento? O sea, para encontrar el segmento, lo único que tengo que delimitar es el parámetro donde yo me muevo. ¿De dónde hasta dónde se movería T? De 1 menos 2i hasta 3 más i. A ver, ¿de dónde se movería T? T como qué variable se mueve. En X, de 1 a 3. De 1 a 3, perfecto. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? Esto es
segmentos, ¿sí? ¿Por qué me detuve a que lo hagamos? Porque esto va a aparecer varias veces, ¿sí? O mismo, cuando ustedes tengan el parcial, les va a decir, bueno, calculen esta integral mediante dos curvas distintas. Y el segmento que une los dos puntos siempre es la primera que uno intenta. Después, fíjense que acá en el inciso I, lo que pasaría es lo siguiente. Tienen que calcular este y este. ¿Está bien? Entonces fíjense que el C, vamos a ponerle C1, para que no se confunda con el primero que hicimos. El C1 sería esta cosa que está acá. Con, obviamente, la variable moviéndose entre 1 y 3. ¿Sí? Fíjense que cuando t vale 1, ¿cuánto vale esto? 3 medios menos 7 medios, ¿cuánto da? Menos 2. O sea que está bien. Y cuando vale 3, ¿cuánto es esto? Sería 9 medios menos 7 medios, ¿cuánto es? 1, ¿no? O sea que estamos bien. ¿Sí? Fíjense que esta curva que está acá, perdón, esta curva que está acá, evaluada entre 1 y 3, es este segmento que está acá. ¿Estamos bien? Entonces ahora hacemos todas las transformaciones que había hecho Matías cuando escribió antes el problema. Lo que pasa es que ahora la curva es distinta, entonces, bueno, obviamente que algunas cosas van a ser distintas. Ahora x es igual a t, ahí es igual a esta cosa que está acá. Entonces acá nosotros ¿qué podemos pensar? Nosotros podemos pensar que el diferencial de z es igual al diferencial de x más y por el diferencial de y, ¿sí? Si nosotros partimos de que z es igual a x, me está faltando, no me está faltando nada. Y entonces, ¿cómo será el diferencial de t? ¿Se entiende la pregunta? Sería diferencial de t más i por 3 medios menos 7 medios diferencial de t. Porque el diferencial de x es igual al diferencial de t y el diferencial de y a qué es igual. Es igual a 3 medios. ¿Por qué escribo el último número primero? Ay, ay, ay. 3 medios por el diferencial de t. ¿Está bien? Fíjense que ahora, como el diferencial de z tiene dos coordenadas respecto de x, también tiene dos coordenadas, perdón, como tiene coordenadas respecto de x y respecto de y, el diferencial de t también. ¿Está bien? Entonces acá si quieren, ¿qué pueden hacer? Saca factor común. Exactamente. ¿Estamos bien? Por ahí está mejor lo que hiciste vos porque lo hiciste más pausado y escribiste más pasos, ¿sí? Recuerden que esto es un hint. ¿A qué me refiero con esto? Si hay algún paso que requieren hacerlo porque les resulta más claro, bueno, háganlo, sí, escríbanlo.
Lo que pasa es que acá directamente estamos escribiendo, si estamos traduciendo todo de una. Entonces, ¿cómo me quedaría esta integral ahora? ¿De dónde hasta dónde variaría? Si yo ahora la quiero ver en función de t nomás, ¿sí? Esto después... Variaría de 1 a 3. De 1 a 3, perfecto. ¿Y cuál es la función que yo voy a poner acá adentro? Y esta que está acá. Sería esa función, pero en función de t, ¿o no? Claro. Entonces, en vez de z conjugado, que es esta cosa que está acá, ¿qué voy a escribir? En vez de x, ¿qué voy a escribir? T. T menos I por 3 medios de T menos 7 medios. Por 1 más 3 medios de I de T. Más 3. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿qué es? Esto es z conjugado más 3. ¿Y esto que está acá, qué es? Diferencial de Z. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora hay que hacer todas las distributivas. ¿Es enquilombadito? Sí. Pero bueno, lo único que tienen que tener en cuenta, no hace falta que se salteen pasos. Esto era solamente como para mostrarles cómo era la estructura. ¿Sí? Pero bueno, fíjate, Matías, que si te escribís paso por paso, fíjate que hay varias líneas más antes de llegar a esto. Claro, sí. Pero bueno, no hace falta que no lo hagan, ¿sí? Recuerden que, ¿qué hay que hacer primero? Va, en realidad no hay un orden para hacer las cosas. Lo que yo tengo que hacer es escribir a mi función, la tengo que escribir en términos de esta variable. Si tengo que pasar primero por la x y por la y, bueno, paso. Bueno, capaz que esta función capaz que es más complicada. Y acá, bueno, era fácil mirar cuál era la x, cuál era la y y reemplazarlo, ¿sí? Pero fíjense que lo único que hay que hacer es agarrar esto, meterlo acá adentro, derivarlo para meterlo acá adentro. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con el B? Con el, sí, pará, dame un segundo que voy a remarcar esto, que esto es para el diferencial. Antes de que hagas la pregunta, ¿se entendió el proceso de acá? ¿Todos los demás lo pudieron seguir? ¿Quedó alguna duda? Porque ese es el trabajo que hay que hacer cuando hay que calcular las integrales de línea. ¿Sí? Hay que hacer esas transformaciones. A veces voy a tener que encontrar la curva, a veces me la van a dar. ¿Sí? Pero bueno, siempre tengo que hacer ese tipo de transformaciones. ¿Está bien? Profe, yo lo único que por ahí me pierdo, depende de la función que tenés. ¿Cómo haces la variación de t? Porque está bien, lo agarrás a partir de los límites que te dan respecto de z. Pero si nosotros ponemos esos valores de 1 o 3 en la función de y, es como que no te dan los valores que te dan de z, ¿no? Que z varía en la parte compleja de -2 a 1.
No estaría entendiendo, porque en realidad nosotros lo que hicimos es reemplazar los dos valores acá. Fíjate que dijimos, bueno, ¿cómo va a variar t? Y bueno, t varía como x. Entonces, si acá hubiese tenido algo más complicado, no sé, t cuadrado menos 8, y bueno, de todas formas, iba a tener que decir, bueno, ¿cuánto vale t cuando x vale 1? Entonces reemplazaba, despejaba el valor de t, ¿sí? Despejaba el t0. Miraba al otro extremo, despejaba el t1, y después tengo que ver que esos valores también se verifican en la i. O sea, meto el t0 y el t1 acá, y veo que me dan exactamente los valores para i, que en este caso eran 1 y menos 2. ¿Está bien? Fíjate que lo primero que hicimos fue reemplazamos los valores de x, no es que es una ley, ¿sí? Pero bueno, por ahí dijimos, bueno, como x era más fácil de ver, dijimos, t varía como varía x. Entonces directamente reemplazamos los dos valores. Acá era derechito, 1 y 3. Pero si era t cuadrado menos 8, bueno, reemplazás. Ponés el valor acá hubieses puesto, no sé. Sí, perdón, estaba poniendo yo el valor mal de la calculadora, no dije nada. Estaba está leyendo el otro inciso. Y después después con esos valores que vos tuviste de la primera variable, los metés en la segunda y ves que realmente, ahí estás comprobando que realmente hiciste bien las cosas, nada más. ¿Sí? Pero siempre se puede hacer de esa forma, lo que pasa es que, bueno, capaz que esta cuenta es más difícil. Cuando yo reemplazo para comprobar que las i también están bien, bueno, capaz que tenga que elevar al cuadrado, calcular el logaritmo, no sé. Eso depende de la construcción que yo tenga para mi curva. ¿Sí? Sí, bien, gracias. No, por nada. ¿Quedó alguna duda? O vamos a mirar esa pregunta que tenía, me parece que Matías, del punto E. Fíjense que en el 1 tienen que hacer. Si les piden hacer transformación, la hacen, y si ya les dicen cuánto vale C, reemplacen. ¿Sí? No se confundan con eso. Porque fíjense que en el B les dicen cuánto vale C, en el C también. En el D tienen que, bueno, armar un cuadradito, van a tener que hacer 4, a C la van a tener que escribir como 4 segmentitos de recta, que eso va a ser similar a lo que tenían que hacer en el I del 1. Y en los demás les dan cuánto vale la curva, ¿sí? No se estresen si ya les dicen cuánto vale la curva. No hace ni siquiera falta pasar por el X y por el Y. Capaz que esa era tu pregunta, Matías, a ver. ¿Cuál era la pregunta? No, mi pregunta es por qué, bueno, la resolví y la integral me da 0. La hice de dos formas distintas a esa y me da 0. Sabiendo que es la mitad de una circunferencia, me da 0. Si quieres le saco una foto. Si ¿Pero quieres, es una región cerrada? ¿Eh? ¿Es una región cerrada? Va de 0 a pi. Pero una integral de y igual te puede dar 0, ¿eh? Claro, eso sí, pero no entiendo por qué daría 0. Si recorre todo lo que recorrió la mitad de En circunferencia. realidad no te debería dar 0. ¿Qué te debería dar? Te debería dar el arco de... A ver. ¿Es la función z? ¿Qué función es? Sí, la z. Claro, pero es z, cuando la integral es z cuadrado sobre 2. Si vos integrase solamente la constante, te debería dar el perímetro, perdón, la mitad del perímetro de la circunferencia. A ver, compartí tus cuentas, a ver si tenés algún error en las cuentas. A ver, espera un segundo. Porque ahí directamente, a ver en la pizarrita, ¿cómo sería? Ahí directamente lo que tenés que calcular es, te dicen que z, Ahí lo tengo. a ver, me das un segundo que lo escriba así, cuando aparezca Sí, tu imagen,
no están todos desorientados. Esto es z diferencial de z, pero a mí me dicen que c es igual a z igual a la eitita, a it. ¿Así? Esto es z. Entonces, directamente, ¿cuál es el diferencial de z? El diferencial de z es i por e a la itita, porque la tengo con tita, es t. T varía de 0 a pi. Entonces, cuando reemplazas estos dos valores acá, ¿qué te queda? Te queda la integral de 0 a pi de a la e y t por i por a la e y t. Acá me faltó el diferencial de t. Si alguien lo escribió en el chat, me faltaba el diferencial de t. Diferencial de t, entonces la integral que te queda es esta que está acá, ¿no? Sí. De acá puedes sacar i a cuadrado para afuera. Esto es el b. Y te queda e a la i 2t. Diferencial de t. ¿Está bien? ¿Tenías eso, Matías? Compartimos tu... Yo tengo otra cosa, no sé si lo hice bien. A ver. Porque esa integral es eso, o sea, después ahora hay que integrar y ya está, porque hay que integrar respecto de t. Y sale. A ver, pero hasta el primer paso estamos bien. Tenés a cuadrado por i. ¿Quién sabe cuántos más quieren seguir los otros? Está igual, lo único que yo saqué la i afuera primero, nada más. Ok. Después reemplazaste. Igual no me acuerdo el resultado que de 0, pero de última revisar la cuenta. Pero fíjate que es eso, si el procedimiento no. Es una integral de línea, puede dar 0. Lo que pasa es que vos la función que estás recorriendo, o sea, capaz que es lo que te hizo creer que eso te tenía que dar pi sobre... Bueno, de 2 pi radio, o sea, pi radio, pensabas vos. Sí. Pero eso si no estás integrando z, sino que estarías integrando... perdón, estarías calculando la integral del diferencial de z. Claro. ¿Está bien? Igual puede llegar a dar 0, o sea, yo no me acuerdo la cuenta, no la tengo más porque esas cuentas las tenía hechas en la oficina, nunca la fui a buscar. Claro, porque me parecía raro que me dé 0. Pensé que no podía dar 0 una integral de línea. En este caso. Por eso me parecía raro. Porque lo hice también con puntos. Marqué los puntos acá. Y igual me dio 0. Claro. Sí, igual me parece raro, pero bueno. Okay. Hay que revisar las cuentas. En realidad el trabajo es ese que habíamos hecho ahí en la pizarra, o sea, que es el mismo que hiciste vos ahí. A no ser que en algún...
Claro, lo que pasa es que habría que repasar si alguno de los términos de ahí no se... como estás calculando una integral... No, pero la regla generalizada de Barrow no le importa si la función es par o impar. Claro, porque estaba pensando que por ahí los términos, viste, al considerarlos pares o impares, lo que te pueda producir es que alguno se te anule y en realidad tengas que escribir menos el término, pero no si estás integrando. Ok. Aparte estás haciendo de 0 a pi, o sea que no llegás a analizar. Ujú. Lo que pasa que sí, porque en realidad vos tenés el seno y el coseno los tenés de 0 a 2 pi. Sí. Entonces, lo que puede pasar es que esas integrales en realidad, viste que el seno hace, el seno de 2 pi hace un periodo completo en pi. ¿Cómo, profe? No entendí. El seno hace el seno de 2t hace un periodo completo en pi. Ah, sí. ¿Está bien? Entonces lo que te pasa ahí es que te están equilibrando las áreas. Ah, ahí está. Por eso es que te está dando 0. Ah, ya está. ¿Está bien? Claro, no le encontraba como la lógica, ahí entendí. Ahí entendí. Claro, pero eso es lo que pasa ahí, ¿viste? Pero es particular, porque justo estás mirando la función z, Sí. la estás evaluando ahí y no la estás interpretando como un área, entonces no hace falta que hagas una transformación. ¿Está bien? Ah, perfecto. Bueno, listo, Igual, profe. fíjate la simplicidad de ese ejercicio comparado con nosotros. Sí, este fue recortito. Por eso me pareció raro que el primero haya sido tan largo. Claro, lo que pasa es que en realidad en nosotros lo que ocurre es que yo gasto mucha energía en todo lo que es parametrización y después trabajo algebraico. Es eso, o sea, lo único que es pesado es el trabajo algebraico. Claro. Porque tengo que hacer por ahí un montón de distributivas. Porque Sí. para encontrar la dependencia que tiene cada una de las variables con respecto a t, dependiendo de la curva que yo utilice, es más o menos compleja. Fíjate que en eso es lo que pasaba, que los términos se terminaban elevando, se terminaban sumando, entonces todos tenían algún término aparte de t, tenían términos lineales, entonces todas esas cosas tengo que multiplicarlas. Y eso me hace que busca todo ese Ah, quilombo. Pero fíjense el detalle. Fíjense que, por ejemplo, este ejercicio de acá termina siendo mucho más cortito. sí. El ejercicio que estuvimos mirando ahí en la pizarra. Les va a pasar lo mismo con todos los que tienen la curva definida. Obviamente que el ejercicio D les va a llevar más porque, bueno, tiene otras cosas, ¿no? O sea, hay que hacer 4 pedacitos de curva. Y eso es como todo, o sea, depende de qué tanto rectifico el camino. Obviamente que si yo hago mucho, o sea, recorro mucho, en general me va a quedar cada vez más pesada, pero es trabajo algebraico, ¿sí? Ok. Listo. Muchas gracias, profe, ahí entendí. No, por nada. No sé si vieron el 2. El 2 siempre produce confusiones. Les puedo decir que el 2 está en el speed. Hay que mirarlo y hay que buscar otros ejercicios, ¿no? O sea, por ahí la explicación del speed es como rapidita, pero te dice, bueno, anda tal, anda tal, anda tal. Está en el Spiegel, de la variable compleja, seguramente lo tienen. Si no, hay que tener en cuenta 2 detalles que los voy a escribir acá en la pizarra como para que los tengan. Cualquier cosa se ponen a hacer las cuentas y si no les salen las preguntan, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá va a ser interesante. Acá tengo un machetito con las cosas que hace falta tener. No, deja de hinchar las bolas. El gradiente es 2 veces... Oh, espera. La derivada con respecto a z conjugada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, ustedes Profe, fíjense ¿está que hay... compartiendo pantalla? Igual está en la... Bueno, sí. Yo compartí el link. No hace falta que estén todos en el link. Ahí comparto... No.
Claro, porque en realidad estoy trabajando sobre el Jamboard y el Jamboard le di el link. Pero gracias, porque yo no me doy cuenta a veces que en realidad estoy en otro lado. Entonces, si ustedes usan esto, que esto también está en el Spiegel, lo único que tienen que hacer es agarrar, escribir A, la B de Z, Z conjugada, como, bueno, acá falta el diferencial de Z, ¿sí? Como la integral de P más IQ diferencial de X más Y diferencial de Y. Acá no lo escribí, esto es un hint. Ejercicio 2. Entonces, una vez que hacen esto lo van a poder escribir como una P, la P, diferencial de X más Q, diferencial de Y, más una integral de línea, que es la Y, de Q, diferencial de X, más P diferencial de Y, ¿sí? Esto sale de hacer la cuenta esta de acá, hacer las distributivas. Pueden separar de la misma forma en la que venimos separando hasta ahora. ¿Y acá qué van a hacer? Acá van a aplicar green, encima lo escribí en verde, no lo hice a propósito, y green. ¿Sí? El teorema de Green lo aplican en R2, como lo saben. Acá, salvo que tengo una I, esto es una integral de línea como las que ustedes ya habían trabajado. Aplican el teorema de Green y trabajan algebraicamente, usan esto, que está acá arriba, ¿sí? Que el gradiente es 2 veces la derivada con respecto a z conjugado. ¿Sí? Esto también se puede demostrar, está ahí también en el libro. ¿Sí? Usan esto, tienen que hacer una cosa algebraica muy simple, digamos, una vez que aplican Green, y ahí llegan a la conclusión que está ahí en el práctico, que es 2i derivada de f con respecto a z conjugado, ¿sí? O sea, lo que les va a quedar del lado izquierdo les tiene que quedar esto. Perdón, del lado derecho les tiene que quedar un gradiente, acá. ¿Sí? El gradiente de esta función. Está bien, encima yo usé hasta la anotación del libro. Pero bueno, les dejo esa ayuda, si tienen el Spiegel lo pueden buscar, está ahí entre todos los ejercicios. ¿Sí? Y cualquier cosa preguntan, pero con eso probablemente ya lo pueden resolver. Porque acá aplican el teorema de Green, después tienen que acomodar las cosas convenientemente y sale. Y el ejercicio 3, directamente como tienen a la función escrita en términos de z y z conjugado, directamente aplican el teorema de Green. ¿Sí? Es súper fácil, porque si miran el ejercicio 2 nos dice cómo calcular esa integral de línea. ¿Sí? Directamente la escribimos como una integral de área respecto de la derivada de f, la integral de área de la derivada de f con respecto a z conjugado, diferencial de área, o sea, diferencial de x diferencial de y. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? O sea, esto, el resultado del 2 en el 3, pero en el ejercicio 3 solo
apliquen el resultado del 2. Sí, porque acá se estresan y empiezan a escribir unas cosas muy bonitas, pero que por ahí se terminan enredando, ¿sí? Directamente, como ustedes en el 2 tienen un resultado, usen ese resultado para resolver el 3. Y el 4 ya es teorema de Cauchy, así que eso no sé si lo vieron en teoría. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Críticas? Fíjense que ya hasta el ejercicio 4 deberían poder hacer. Después a partir de ahí, bueno, ya hay que saber teorema de Cauchy. No sé si lo trabajaron en teoría. Yo sé que Horacio dijo que llegó hasta teorema de Cauchy, pero no sé si inclusive o no. Así que puedo garantizar que hasta el ejercicio 3 tienen todas las herramientas para hacerlo. Fíjense que vimos más o menos cómo hacer el 1. Les tiré una ayudita para el 2 porque hay que sentarse a hacer ahí cuentitas nada más. No es difícil. Después, si alguien quiere compartir lo que hizo, lo podemos charlar el viernes. Pero bueno, ya el viernes sería interesante poder empezar a encarar los ejercicios, aparte de las consultas, ¿no? Poder encarar los ejercicios del teorema de Cauchy. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Por mí está bien, no tengo duda. Profe, le hago una consulta rápida. Decime. En el 3A, donde dice que la curva es el módulo de z menos 2 igual a 3, ¿eso gráficamente sería una circunferencia en centro en 2 y radio 3? ¿En el D? En el 3A, donde dice que recorre una curva. Sí, exactamente. Es una circunferencia, ¿no? Y el otro es un cuadradito. Eso te va a decir, acordate que cuando apliques green, lo que vos tenés que escribir son la región en 2 términos, ¿sí? En una integral doble. ¿Está bien? Okay. Entonces, probablemente ahí, si vos escribís eso en coordenadas polares, acordate de green en coordenadas polares. Sí, acordate que aparece un término radial por ahí, ¿no? Claro, lo tendría que poner en función de rho y tita, ¿no? Exactamente. Y acordate que aparece cuando escribís green en coordenadas polares, te aparece el rayo dando vuelta. ¿Está bien? Solo tened eso en cuenta si utilizás coordenadas polares y no utilizás coordenadas cartesianas. Recomendación: usa coordenadas polares porque si no las circunferencias, cuando las querés escribir en coordenadas cartesianas, te dan, ¿qué cosa? Te dan pedazos de raíces cuadradas. Sí, es verdad. Es más fácil usar polares, creo. Y sí, o sea, circunferencia hay que trabajarla en coordenadas polares. Va, todo lo que tenga cónicas, ¿no? Porque lo que te va a pasar ahí es que vos decís, bueno, las coordenadas cartesianas me quedan divinas, pero cuando me quiero mover sobre X, todo bonito, pero cuando me quiero mover sobre Y tengo que moverme sobre un pedazo de raíz cuadrada. Entonces fíjate que en el extremo superior te va a quedar una raíz cuadrada dando vueltas. Y abajo también, ¿no? O sea, si mueves la X así, en una circunferencia, te mueves en X. Ahí te mueves sobre el perímetro, pero cuando te mueves sobre la circunferencia, te mueves sobre las dos ramas de la... A gusto del usuario, ¿sí? Si vos querés escribir las coordenadas cartesianas y sos un crack con coordenadas cartesianas, bueno, perfecto. Pero por ahí lo que te conviene ahí son coordenadas polares. ¿Está bien?
Profe, entonces en el 3B se puede utilizar la ecuación que sale en el 2. Claro. En realidad, bueno, se puede aplicar, pero no directamente, porque ¿cuál sería la forma de Green? Acordate que va a aparecer el radio. ¿Cómo, profe? La forma de Green en coordenadas polares, ¿qué término tenía? Tenía un término más, ¿no? ¿Rho? No. Bueno, el radio, por eso te digo. Ah, claro, pero yo le preguntaba en el B. En el B. En el cuadradito. Ah, no, en el B es directo, es un cuadrado. O sea, en cualquiera de los dos puedo utilizar esa función de la... No, en un cuadrado, o sea, a ver, para. En una circunferencia usa coordenadas polares y en un cuadrado usa cartesiana. Estás en la misma. Si vos querés escribir un cuadrado en coordenadas polares, bueno, es tu problema. ok. Pero no, o sea, pensá en conveniencia. Si yo trabajo en cosas que son cónicas, coordenadas polares, y en cosas que son rectas, bueno, directamente trabajo en coordenadas cartesianas, porque si no te vas a arruinar, o sea, cuando quieras escribir eso en términos de senos y cosenos, ¿para qué? O sea, la circunferencia obviamente que te va a convenir expresarla en coordenadas polares porque te va a resultar, las cuentas te van a resultar más fáciles, principalmente los extremos de tu integral de área, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa cuando tu integral de área es una cajita? Y bueno, ahí coordenada cartesiana. Va a ser mucho más fácil porque encima, ¿qué va a ocurrir? Una de tus variables va a ser 0 y la otra se va a mover. Entonces va a ser una pavada, ¿no? Claro, profe, por ejemplo, cuando ahí usa diferencial de área, ahí yo tendría que usar el área de la región de un cuadrado, ¿no? Que sería base por altura. El diferencial de área en realidad sería diferencial de x y diferencial de y. Ah, yo pensé que era la región por ejemplo, en el caso B, un cuadrado. Claro, sí. Sería base por altura. Esa región donde la estás moviendo. Ah, ok. O sea, el diferencial de área termina siendo las variables donde vos estás trabajando. Lo mismo que... vos tenés una integral doble, entonces eso tiene que tener dos diferenciales. ¿Está bien? Yeah. Fíjate que si lo trabajás en coordenadas polares será el diferencial de ρ y el diferencial de θ, y si lo trabajás en coordenadas cartesianas será el diferencial de x y el diferencial de y. Perfecto. ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí. Y bueno, después, en términos de la región, y usar el que te convenga, si no... si tenés cosas circulares, te convienen las coordenadas polares, pero si tenés cosas que son, digamos, cuadraditos o rectángulos, y bueno, en las cartesianas van a ser más fácil. Te vas a mover más rápido en las variables, ¿sí? Acordate que los cambios de variables son necesarios, no son obligatorios. Uno lo hace como para reducir las cuentas. Si te hace la cuenta más complicada, no cambies de variable. Profe, entonces el viernes seguimos con este práctico, ¿no? ¿Y el viernes es el último día? ¿O tenemos una clase más? ¿Qué dice el cronograma? No sé, estoy perdido con el cronograma. El cronograma está en la primera... Por ahora lo estamos respetando, a no ser que Horacio o Karina me digan vamos a tener una clase más, nos vamos a tener al cronograma siempre. Sería 12 de abril hasta integral de Cauchy, 15 de abril fórmula integral de Cauchy, teorema del residuo, o sea, tenemos otra clase con este práctico, y hay dos clases para integrales, no, perdón, tres clases para integrales, 3 clases para el TP6 y después arrancaría con series, pero el parcial llegaría hasta integrales. Claro, porque en realidad es el práctico de series y funciones. Que es un práctico de repaso, digamos. ¿Está bien? O sea, tenemos una más para este y tenemos 3 para el otro. Perfecto, profe, gracias. No, por nada. Igual está el cronograma ahí en el aula. Si se llega a modificar algo de ahí, vamos a avisar. ¿Sí? Así que mientras que no se avise nada,
se mantienen las fechas que están ahí. Entonces, bueno, si vienen a la consulta me toca este miércoles, así que nos vemos el miércoles, y si no, nos vemos el viernes. Cualquier duda que tengan previa a la consulta, o si no pueden ir a consulta, recuerden subirlas en el foro. Bueno, listo, profe, nos vemos. Bueno, gente. Perfecto, chao, nos vemos. Gracias por todo. Estudien y descansen, que las dos hacen falta. Bye bye.